ahora sin más dejo la palabra a John Vervelle, que no necesita de ninguna presentación. John es catedrático de Derecho Penal en Utrecht, reelegido por aclamación presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal y, yo diría, imagen viviente y simbólica del penalista universal del siglo XXI, por su conocimiento del derecho penal comparado europeo e internacional, por su comprobada capacidad de hablar en todos los contextos internacionales en cualquier lugar del mundo y por su talento natural de poliglota, además que por su simpatía de la cual disfrutamos especialmente sus amigos. A ti la palabra, querido John. Gracias, Luigi. Parezco un camaleón, ¿no? En el buen sentido de la palabra, espero. Bien, muy buenas tardes a todos ustedes. La buena noticia es que después de este panel hay pausa café, para que tengan un poco de, después de todas estas pruebas, ¿no? Que tengan un poco de a las de 4:15. Sí. Bien, obviamente también mis gracias a Dan, Luis y Jacobo por la invitación. Obviamente esto es una cooperación muy importante entre la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad aquí de Carlos III, pero también apoyado por la IDP, por eso me permito un par de palabras también en un momento nuevo del grupo español. Adán ha sido elegido el nuevo presidente, María la vicepresidente. Si esto fa parte de la primera o de las primeras iniciativas del grupo, enhorabuena y seguro que habrá muchas iniciativas muy interesantes en el futuro próximo. Y sería veramente un gran placer cooperar en este camino nuevo. Bien. Yo diría, no sé quién ha tenido la idea de poner a nosotros dos juntos. Que para mí es un gran placer, pero estoy pensando quién la ha fabricado, porque no sé si es una decisión dolosa o dolos eventualis o de imprudencia, ¿por qué digo eso? De la prueba científica rotunda y los riesgos futuros a la política, usted lo ha dicho lo mismo al final, y a la política criminal, estos son gran pasos. Son gran pasos y como van a ver en mi contribución también con bastante tensión y contradicción. El título de todo el Congreso hoy es Hacia un derecho internacional del medio ambiente, también de nuestro palo. Hacia un derecho penal internacional del medio ambiente. Yo voy a poner el foco sobre el hacia, porque la sesión anterior ha sido meramente sobre nuevos instrumentos del derecho penal internacional. Bien, yo miro un poco, ¿sabes?, con una cierta distancia. La protección penal del medio ambiente no es algo nuevo. Tampoco es algo muy antiguo, pero ya nace en los años 60, 70, también en un ambiente de política de interés para eso, ¿no? La Declaración de Roma, etcétera, etcétera. Es decir, la conciencia del problema, que ahora obviamente hay muchas más pruebas, pero tampoco es nuevo. Esto ya tiene una historia de 40, 50 años. Lo mismo, derecho penal del medio ambiente. Yo lo he enseñado en mi propia universidad hace 30 años, el curso. No es nuevo, pero esto no quiere decir que no hay problemas. ¿Por qué no? No, déjame añadir una cosa. Tampoco es nueva la IDP. Ya en el año 79 nosotros estudiamos delitos específicos, sí, la parte especial, sobre protección del medio ambiente a través del derecho penal. Es decir, ya hay resoluciones del final de los años 70 en esta materia, que pues se han ido, no voy a indicar todos los detalles, pero se han ido repitiendo e enriqueciendo en muchos congresos. Y también nosotros tenemos estatus de organización no gubernamental de Naciones Unidas, que también introducimos en la reunión de la ONU en Bahía, en Brasil, en 2010. Es decir, la preocupación por esta materia ya tiene historia de 30, 40, 50 años. Sin embargo, y ahí voy, obviamente hay matices, depende un poco de los países, ¿no? Pero en general, que vemos como panorama, hay un gran contraste con la evidencia o las pruebas científicas. Vemos que en general los países que tipifican
estos tipos de conductos ilícitos en contra del medio ambiente, hablando generalmente. ¿Dónde lo ponen? Lo ponen en el derecho penal económico o en el derecho administrativo sancionador de rango inferior. Contravenciones, ilícitos administrativos, misdemeanors en inglés, regulatory offenses, es decir, no es el núcleo duro del sistema punitivo. Claro, esto es sorprendente, sobre todo hoy en día es sorprendente. Esto obviamente quiere decir que las penas son mucho más bajas. Pero además con el agravante, también lo hemos visto en la discusión esta mañana, que muchos ilícitos dependen de regulación administrativa. Si la violación es en fondo una violación de una norma administrativa, que tiene pues consecuencias en cierta medida penales. Creo que esto representa 80% más o menos de los ilícitos de muchos países. Hay excepciones donde vamos al núcleo duro del derecho penal, pero con una serie de condiciones. Tiene que ser ilícitos, obviamente, que pongan en juego la vida de las personas. No todos los humanos. No hablamos de, como dijo Delmas Martí esta mañana, de otras especies, etcétera, etcétera. Y con toda una serie de condiciones. Causabilidad directa, intención, es decir, conductas dolosas, etcétera, etcétera. Que haga, obviamente, que estos delitos que son más elevados, que están en el núcleo duro del derecho penal, son difíciles en materia de prueba, salvo algunos casos excepcionales. Esta configuración tiene unas consecuencias inmensas. ¿Por qué? No solo por la tipificación como tal, pero obviamente tiene consecuencias para la jurisdicción. Nunca nos vamos a plantear jurisdicción universal en relación con un delito que no tiene mucho nivel y que depende de una decisión administrativa. Esta discusión existe. Tiene consecuencias en materia de prescripción. Claro. Tiene consecuencias en materias de procesal. Las medidas, las diligencias que podemos aplicar. Cuando no se trata de delitos de una cierta gravedad, obviamente lo que está a disposición de la policía, de la administración especializada de investigación o del fiscal o del juez de instrucción donde haya, mucho menor cuando se trata de contravenciones que de delitos graves. Si la capacidad de investigar ciertos ilícitos y ciertos responsables, obviamente disminuye muchísimo. Por no hablar de la cooperación internacional, que es un drama, porque la cooperación judicial clásica, obtención de pruebas al extranjero, extradición, etc., depende obviamente de la gravedad de los hechos. Esto quiere decir que la mayor parte de los ilícitos están fuera del sistema de cooperación. La cooperación administrativa es floja, está muy especializada, es muy sectorial. Existe en aduanero, existe en impuestos, medio ambiente, es casi inexistente. El resultado de todo eso, obviamente, automáticamente es que tenemos una política criminal en esta materia que es extremadamente nacional, doméstico. Bien, hay excepciones. Doy una excepción no porque yo vivo y trabajo ahí, pero creo que es una excepción reconocida, pero también enseguida lo voy a decir, con límites. Holanda, no he mencionado, claro, la responsabilidad penal de la persona jurídica tampoco en muchos países está previsto o no está previsto en total, o no está previsto para estos delitos. El colmo del colmo, pero también hay muchos países donde no está, cuando es listado, los delitos listados no está. Bien. ¿Por qué menciono a Holanda como una posible excepción, pero también con muchos límites? Por dos motivos. Porque la responsabilidad penal de la persona jurídica está prevista desde los años 50. A menos para estos tipos de delitos y también para todos los delitos en general desde los años 70. Holanda, usted lo sabe, claro, el agua, etcétera, etcétera, ¿no? La mitad del país está bajo el nivel del mar. Pero no solo por el agua, en toda la protección del medio ambiente ha sido un enfoque muy importante en la política en general y también en la política criminal. Holanda tiene fiscalía especializada, solo para eso. Tiene quizá más delitos en el Código Penal
que no son contravenciones ya, delitos de cierta gravedad, etc. Tiene la responsabilidad penal de la persona jurídica para estos delitos. Es decir, los factores, al menos al nivel legislativo, están bastante bien. ¿Hay mucha práctica? Sí. Hay mucha práctica judicial. Hay muchas investigaciones. Hay muchos casos. También hay muchas condenas. Contra personas físicas, contra personas jurídicas, de derecho privado y de derecho público. En Holanda ha habido condenas hasta del ejército, porque es posible en Holanda, por contaminación en las bases militares, sobre todo, claro, la contaminación por querosina. Sin embargo, Holanda tampoco es un buen ejemplo cuando vamos a mirar tu tema, Adán, de multinacionales. Y Holanda tiene muchos multinacionales, al menos holandeses, o muchos que tienen sede en Holanda por motivos tributarios. ¿Ha habido muchos casos de investigación de ellos? No. Porque ahí empiezan obviamente los criterios de jurisdicción. En todos estos delitos, Holanda tiene criterios muy nacionales, es decir, de territorialidad, de la conducta y o el daño. Claro, estos multinacionales en general operan fuera. Tienen sede en Holanda por motivos fiscales. La conducta de la violación del medio ambiente o el daño no están ahí. Entonces Holanda dice no tenemos jurisdicción. Entonces, claro, cuando uno hace un estudio sobre los casos que han caminado a través de la justicia por investigaciones y condenas, son generalmente empresas holandesas en el sentido que actúan en Holanda y es la capa pequeña y la intermedia. Los grandes, manos libres. Tampoco es la idea. Sí, hay una selección por el sistema, en un sistema que ha decidido hace 50 años que es importante esta protección penal. Hay es una selectividad que obviamente no se puede justificar. Bien, de este análisis, ¿qué quiero deducir? Yo diría en dos cosas, también vinculándolo con lo que se ha dicho esta mañana, lo que ha dicho tanto los políticos como Delmas Martín. Yo creo que, en primer lugar, el bien jurídico a proteger, a tutelar, obviamente parcialmente por el penal, porque el penal no tiene que abordar todo, tiene que ser las violaciones más graves con más daño o potencial daño de riesgo. Yo creo que no se ha reconocido suficientemente en la política criminal. Es decir, en ese sentido, lo que he oído mañana, estoy completamente de acuerdo. La protección en inglés se dice the commons. Esto es un concepto en inglés. The commons es lo que necesitamos a todos nosotros para vivir, es decir, la protección de la vida y para sobrevivir. Entonces, claro, todo el ecosistema obviamente es parte de los commons, obvio, porque sin esto nos estamos poniendo en peligro no solo el planeta, pero todos nosotros, en nosotros no solo humanos, pero todo el contexto y también el futuro. Es decir, la importancia de la protección del ecosistema como algo que es esencial para todo eso, cuando hablamos de bienes jurídicos a proteger penalmente, parece una cosa no importante. Salvo si ponemos directamente, causalmente, en peligro la vida. Esto ya no es desde estos tiempos. Esto es un concepto muy antiguo. Yo sé que en muchos países, incluyendo en España, la protección del medio ambiente está, si me acuerdo bien, en un bien jurídico, la protección del orden socioeconómico. No es ni eso. Tiene que ser un bien jurídico autónomo con alto nivel. Obviamente ahí pues viene la ponderación, como ha dicho Delmas Martí, no se tiene que poner todo ahí dentro, porque es entre responsabilidad civil, administrativo y penal. El reconocimiento del bien jurídico. La segunda constatación, donde creo que es un desafío muy importante, este enfoque tan nacional, porque todavía el legislador, puede ser que haya alguna convención internacional, etc., pero el enfoque de la política criminal es un enfoque de un Estado soberano. Y lo sigue siendo en gran medida hasta en Europa. Esto quiere decir que el Estado soberano en gran medida solo mira su territorio.
no quiere reconocer the commons. Entonces da una respuesta muy fragmentada para su territorio. Es decir, yo quiero, esto es lo que ha dicho Delmas Martí, la interdependencia de los estados no se refleja en la política criminal. No se refleja. Es una respuesta muy fragmentada, como dije. Déjame tomar un par de ejemplos. Uno que no se ha mencionado esta mañana. Usted la ha mencionado para la pesca. He elegido la pesca porque también España obviamente es una nación de gran pesca y también un gran consumidor de pescado. Es un concepto en el derecho internacional público, sobre todo de esta materia, la pesca ilegal, la pesca no declarada y la pesca no reglamentada. En inglés se dice, why are you fishing? Es decir, esta pesca no reglamentada, no declarada o completamente ilegal representa en el mundo más o menos 40% de la pesca. En ciertas regiones más. Y esto va de pequeños pescadores que obviamente están en la costa, pero esto son las cifras, representa poca cosa, a grandes industrias pesqueras que vacían los mares. Muchas veces también en forma de criminalidad organizada. Y no voy a nombrar naming and shaming, pero hay naciones, es decir, operadores de ciertas naciones, también públicas, que tienen fama. En todo el mundo, no solo en Europa. Esto es un problema inmenso, no solo para la alimentación, pero también para el ecosistema, para los dos. Esta realidad lo tenemos desde hace 30 o 40 años y solo empeora. Bien, ¿cuál es la respuesta de la política criminal? Y hablo ya, no hablo del pequeño pesquero con su barquita, no. Pues esta, exactamente la imagen que dije al inicio. Regulatory offense, misdemeanor, es algo que tiene licencia, no tiene licencia, aplicado a la licencia, tiene la red justa o no. Pero también es un problema, obviamente, pero el problema es mucho más gordo. Es mucho más gordo. Y no se refleja en nuestra política criminal, en absoluto. Tráfico, déjame dar un segundo ejemplo. Tráfico de residuos industriales peligrosos. Tenemos aquí el amigo de Italia, sabe de qué hablo. Todos dicen la mafia italiana, sí, la mafia italiana. Pero el gran transporte de residuos industriales peligrosos de Europa a fuera de Europa pasa por Holanda, por el puerto de Rotterdam. Sí, hay empresas legales y ilegales, es decir, oficiales que obviamente se meten en sectores ilícitos, pero también empresas que no tienen ni licencia para nada, que están en este sector. Y todos sabemos quién son. Y todos sabemos a dónde van los residuos. Principalmente al norte de África, África del Oeste y a China. ¿Cuál es la respuesta? Penalmente. Si es un caso de criminalidad organizada, todavía tenemos las pruebas y se puede caminar. Porque esto nos da ciertos instrumentos, también en penal, en procesal penal, en cooperación. Pero si no lo es, tenemos muy difícil. Muy difícil. Ahí otra vez no se reconoce bien la importancia del bien jurídico a proteger. Último ejemplo, lo tengo que nombrar porque es muy actual y sigue siendo actual. Piensan en el escándalo del gasóleo, del diésel, de los coches alemanes. Volkswagen empezó con Volkswagen. Pues creo que mi colega científico no va a poner en duda las consecuencias de este escándalo sobre la polución en Europa. Esto está programado para ocultarlo. ¿Qué capacidad hemos tenido en países europeos con mucho desarrollo como respuesta penal a eso? Lo mínimo que se puede decir es muy fragmentado, con respuestas muy diferentes de un país al otro. Europa casi no tiene respuesta al asunto, ni en civil, ni administrativo, ni en penal.
Cooperación entre los países, extremadamente difícil. Claro, con el Volkswagen todavía tenemos la suerte que parece, tengo que ser porque todo está sub iudice, ¿no? Pero parece que hay pruebas directas de, obviamente, ya programación al más alto nivel de la empresa. Esto le facilita la cosa en penal. Pero, a pesar de eso, todavía es bastante difícil hacer un caso de tanta importancia, tanto sul daño como sobre la percepción de la población en materia de política criminal. Bien, pensando hacia el futuro. Yo creo, en primer lugar, tiene que haber una gran discusión, me parece obvio, sobre, esto es política, y obviamente lo que pasa ahora en Madrid, etcétera, puede contribuir a eso, sobre el reconocimiento también en materia punitiva de la importancia del bien jurídico a proteger. Este es uno. Segundo, yo estoy muy en favor de lo que se ha dicho esta mañana, a elaborar y también sostener una vía política o de política criminal a nuevos convenios, es decir, dar contenido a un derecho penal internacional en la materia. Pero me parece también muy importante, para mí tiene que ser una doble vía, porque la justicia penal interna, al nivel de los estados, es decir, jurisdicción interna, es al menos igualmente importante. Lo que también ha dicho poco Adán, tenemos que evitar que es algo para la imagen, es decir, se tiene que fortalecer la capacidad, tanto legislativa, en el diseño legislativo, como la capacidad operativa al nivel nacional. Y tampoco, obviamente, le he mostrado, creo que falta respuesta penal en la materia, pero claro, todo el recepto, la inteligencia está en, lo que ha dicho también Delmas Martí, en elegir lo que merece y necesita tutela penal y lo que no lo merece. Si metemos demasiado en penal, no va a funcionar. Y tampoco nos va a gustar, porque, lo ha dicho también Delmas Martí, se puede convertir el penal en algo excesivo y totalitario. Si decidir muy bien en qué situaciones hay una violación de tal manera del bien jurídico, sea por el tipo de conducta, sea por el tipo de actor, sea por el tipo de daño. Aquí no será solo daño cometido, también puesto en peligro. ¿No? Aquí no se puede evitar, en mi opinión. Ahí se tiene que elegir muy bien qué tiene que ir por definición a penal y qué se puede quedar en civil y o administrativo sancionador. Creo que esto es muy importante. Segundo, yo creo que el procesal penal obviamente es igualmente importante. No tiene mucho sentido elaborar todo un sistema, sea nacional, sea internacional, de protección penal de este bien jurídico, si no se elabora un sistema de investigación que probablemente va a ser una combinación entre autoridades administrativas especializadas, más fiscalía o jueces de instrucción en la materia. Y esto no solo al nivel nacional, muy importante, pero también al nivel transnacional. La cooperación, porque si no, vamos a quedarnos en este hueco nacional. Sí, tiene que haber mucha más cooperación internacional en la materia. Lo hay en el sector policial, pero para ciertos fenómenos. Por ejemplo, se ha mencionado esta mañana, ¿no? El tráfico en especies protegidas, el flora y fauna, la Convención de Basilea, etc. Ahí hay mucha cooperación policial. Interpol, por ejemplo, ha sido muy activa en eso, con grupos de trabajo, etcétera, etcétera. Pero el resto no sigue. Si la Fiscalía no tiene la misma red. Y pues, obviamente, hay muchos problemas de jurisdicción. Porque intercambiando información policial, esto es bastante, no digo fácil, pero es mucho más libre porque no está vinculada a jurisdicción. Pero investigando delitos, obviamente, necesitas jurisdicción. Y esto es un problema abierto. Yo no quiero hablar demasiado tiempo. La IDP ha organizado, José Luis de la Cuesta se acuerda muy bien como presidenta anterior, porque estábamos en eso durante años, ha organizado un coloquio sobre la protección penal del medio ambiente
lo organizamos en Budapest, ¿no?, con la Universidad del Medio Ambiente en Budapest, en Rumanía. Y se ha publicado en nuestra revista en 2017. Hemos elaborado recomendaciones en este sentido. Y claro, hemos insistido mucho, como en fondo le he reflejado un poquito, sobre la vía nacional y la vía internacional. Y sobre todos los elementos del sistema penal. Es decir, la definición de los delitos, la parte procesal, la definición de la jurisdicción, que me parece muy importante en ese sector. Obviamente la responsabilidad penal de la persona jurídica en relación con las personas físicas de dirección y pues obviamente la parte internacional. Tanto la jurisdicción, posible jurisdicción internacional, Tribunal Penal Internacional o no, pero también, yo creo muy importante, la cooperación judicial en esta materia, administrativa y judicial, que ahí creo que hay un hueco muy, muy importante. La administrativa porque no hay sistema. Y la judicial porque muchas veces no se puede aplicar por la tipificación de los delitos a nivel nacional. Bien, creo que esto da una serie de matices para la discusión y me limito a eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, John.